Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad 2 que se refiere al derecho del trabajo. Los temas que quedaron pendientes de la unidad 1 los vamos a trabajar cuando tengamos la oportunidad de tener clases presenciales. Ahora vamos a comenzar hablando de el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, lo vamos a ver en la próxima imagen. Humano. El trabajo humano es la actividad creadora y productiva del hombre, desarrollada a través de su esfuerzo físico e intelectual. Ese es el trabajo humano. Y hay distintos tipos de trabajo. Tenemos el trabajo autónomo, que es aquel trabajo que hace una persona por su cuenta, un arquitecto, un plomero, un taxista, un abogado. Son personas que trabajan por su cuenta. El otro tipo de trabajo es el trabajo benévolo, es el típico voluntariado, en alguna organización como por ejemplo la Red Solidaria, ¿sí? Ese es el trabajo benévolo que no tiene ninguna intención de obtener una remuneración. Después tenemos el trabajo forzoso. Bueno, este trabajo forzoso es aquel que demanda en la persona un esfuerzo físico muy fuerte que no tiene ninguna contraprestación, que generalmente es el que se hace hacer a los condenados y el que se le hacía hacer a los esclavos. Y justamente relacionado con el tema de los esclavos, viene la etimología de la palabra trabajo. La palabra trabajo proviene del latín tripalium. El tripalium era un objeto de tortura. Miren, acá está. El tripalium era una cruz en X, donde se ponía a la persona y se la sometía a tortura. No solamente el tripalium equivalía a poner a la persona en ese lugar, sino obligarla a hacer trabajos muy sacrificados, con mucho esfuerzo, que derivó en la palabra tripaliare. Y esa palabra tripaliare en el francés terminó siendo travail, que es trabajo. Así que de ahí deriva la palabra trabajo, de sacrificio, esfuerzo, principalmente sacrificio y esfuerzo. Y finalmente tenemos el trabajo dirigido o dependiente, que este trabajo es el que nos va a ocupar a nosotros y es el que ocupa al derecho del trabajo, el trabajo en relación de dependencia. Bueno, ¿y cuál es la definición de trabajo dependiente o trabajo en relación de dependencia? Bueno, es la actividad laboral realizada por el trabajador por cuenta ajena, donde pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, presta servicios, realiza actos o ejecuta obras a cambio de una remuneración. Entonces, la característica fundamental del trabajo en relación de dependencia es poner nuestra fuerza laboral a disposición de otra persona. Esto es lo que significa por cuenta ajena. Ponernos a disposición de otra persona que a cambio de esa labor nos va a pagar una remuneración. Visto todo esto, estamos en condiciones ya de ver qué es el derecho del trabajo. Es una rama del derecho donde se regulan las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, estableciendo cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene cada uno, ¿sí? ¿Qué características tiene el derecho del trabajo? En primer lugar, es un derecho dinámico. ¿Por qué es un derecho dinámico? Y sobre todo en este tiempo donde la tecnología nos va proponiendo cambios permanentemente, a los cuales
El derecho en general y el derecho del trabajo en particular tiene que adaptarse. Entonces, las normas del derecho del trabajo se van actualizando de acuerdo a los tiempos. Es un derecho de integración social. ¿Por qué es de integración social? Porque es un derecho donde las dos partes, tanto la parte empleadora como la parte trabajadora, se encuentran y establecen las condiciones dignas para que esa relación jurídica laboral pueda desarrollarse. Es protectorio porque tiene en mira la protección del trabajador, para que no sea sometido a situaciones de indignidad. Donde está la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando analizamos una relación jurídica laboral, lo que analizamos cuál es la verdad jurídica de esa relación. Ustedes deben haber visto que suele suceder muchas veces que hay gente que se la contrata y le dice tenés que ir a sacar el monotributo. ¿Por qué? Para no darle toda la protección que tienen las leyes laborales. ¿Qué sucede cuando a esa persona, de esa persona se prescinden los servicios? Pierde todos los derechos que le da la ley, ¿no? El derecho a la indemnización, la liquidación de todos los rubros que se tienen que pagar cuando se produce la desvinculación de la persona. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza ante esa situación cuál era la verdad de la situación. ¿Y qué se mira? Si esa persona tenía que estar a disposición del empleador, tenía que cumplir un horario, por ejemplo, recibía órdenes, que son características esenciales de la existencia de relación de dependencia. Recuerden siempre que el derecho del trabajo se ocupa principalmente del trabajo en relación de dependencia. Es un derecho especial porque tiene normas específicas que se apartan de las normas del derecho común. El derecho común es el derecho civil y comercial, que tienen un fin tutelar del trabajador. Y es autónomo, es una rama jurídica autónoma. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Las formales, que son las leyes, y las materiales, que son los acontecimientos políticos, sociales y económicos que van sucediendo en una determinada sociedad, ¿no es cierto? El derecho no puede estar ajeno a lo que pasa en la realidad. Esto tiene que ver, las normas materiales, las fuentes materiales tienen que ver con la realidad, y el derecho no puede estar ajeno a la realidad. Por eso es una fuente mucho más importante de lo que se cree. ¿Cuáles son las normas legales del derecho del trabajo? Bueno, en primer lugar, la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional hay un artículo muy importante que es el 14 bis, que es el que sienta las bases del derecho del trabajo y también de la seguridad social. Las dos primeras partes se refieren al derecho individual del trabajo y al derecho colectivo del trabajo, y la tercera parte habla del derecho de la seguridad social. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, las leyes, particularmente las leyes laborales, los estatutos especiales. ¿Qué son los estatutos especiales? Son leyes que establecen las condiciones laborales de un determinado sector de trabajadores. Por ejemplo, el estatuto del viajante, el estatuto del docente. Las convenciones colectivas de trabajo, que son acuerdos que firman el sindicato y la asociación de empleadores, donde se establecen las condiciones mínimas de trabajo para toda la actividad. Los usos y costumbres y el derecho judicial, que son las sentencias de los jueces que van sentando precedentes que son útiles para ir resolviendo distintos conflictos que se vayan presentando relacionados con el derecho del trabajo. Y la doctrina, que es los artículos que escriben los jurisconsultos, que van diciendo
cuál es la forma de interpretar las normas del derecho del trabajo. ¿Qué diferencia tiene el derecho del trabajo con el derecho civil y comercial? Bueno, el derecho civil y comercial es un derecho que parte del concepto de igualdad entre las partes, y donde el principio de la voluntad cumple un papel central. Por el otro lado, el derecho del trabajo, que tiene un perfil más humanista y que tiene en mira el bien común, protege al trabajador, vela por el bienestar del trabajador y considera que el trabajador es la parte más débil de esa relación y por eso establece una serie de protecciones para equilibrar esa relación. Y entonces existen las normas de orden público. ¿Qué quiere decir orden público? Bueno, lo vamos a ver ahora. El orden público laboral es el conjunto de principios de orden superior a las cuales la sociedad considera esenciales para garantizar el trabajo digno. Los acuerdos de parte no pueden dejar de lado las normas de orden público. Por ejemplo, la jornada de trabajo, 8 horas y 48 horas semanales. El mínimo de vacaciones, que son 14 días. Pagar la indemnización por despido. Otorgar el preaviso. Son todas normas de orden público laboral que no pueden dejar de lado los acuerdos entre las partes, o sea, entre el trabajador y el empleador. Los principios del derecho del trabajo. ¿Qué es esto? Son reglas y pautas inmutables, o sea, que no se pueden cambiar, que rigen la rama del derecho. ¿Y para qué sirven estos principios del derecho del trabajo? Para orientar la interpretación de las leyes laborales y para cubrir los vacíos legales. ¿Qué es esto de vacío legal? Bueno, una ley, por mejor que esté redactada, por mejor técnica legislativa que tiene, muchas veces deja cuestiones sin regular. Y en ese caso, ¿cómo se resuelve? Bueno, aplicando los principios del derecho del trabajo. De esta manera, el juez logra resolver el conflicto que se presente y que no estaba previsto en la ley, aplicando los principios del derecho del trabajo. ¿Y cuáles son esos principios? El principio protectorio, recuerden que es el más importante, el derecho que tutela los intereses del trabajador. ¿Y qué significa este principio protectorio? Que en caso de duda, en un conflicto que se presente entre el trabajador y el empleador, siempre se resuelve aplicando la norma más favorable al trabajador. La primacía de realidad, que esto lo vimos recién, que es analizar qué es lo que en verdad sucede en esa relación laboral. Cuando lo contrata por monotributo, ¿es alguien, un trabajador realmente independiente o es alguien que tiene que cumplir un horario? ¿O es alguien que está cumpliendo órdenes? Porque en ese caso estamos ante una relación de dependencia y entonces hay que aplicar todas las normas del derecho del trabajo, como les comenté anteriormente. La irrenunciabilidad, las normas protectorias del derecho del trabajo no pueden renunciarse. La estabilidad laboral. Bueno, cuando hay un conflicto entre la continuidad o no del contrato de trabajo, siempre se debe interpretar la norma en favor de la continuidad, o sea, de mantener al trabajador en el empleo. Justicia social. ¿Qué es esto de la justicia social? Porque esto se habla mucho y no se define muy bien qué es. La justicia social es encontrar el equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar general. No está bueno que en nombre del bienestar general se anule el bienestar individual o que el bienestar individual
se desconecte del bienestar de toda la comunidad. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar general. Es lo que se llama el bien común, el viejo concepto del bien común que se transformó en lo que se llama justicia social. Es un concepto muy antiguo que viene desde la época de Aristóteles y que después es recogido en el siglo XX principalmente, cuando se fue consolidando el derecho del trabajo como una rama autónoma. El derecho del trabajo es un derecho que se desprende del derecho comercial. Esto lo vamos a ver en otras charlas. El principio de no discriminación. Bueno, esto más o menos se debe imaginar qué es, se refiere a que no se debe discriminar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, filiación política. Esto es la aplicación del artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que no se puede requerir otra cosa que no sea la idoneidad para los empleos. Muy bien, vamos a resumir un poco lo que estuvimos viendo hasta acá. Como síntesis, el derecho del trabajo se enfoca en el respeto de la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Las normas de derecho del trabajo son irrenunciables y no pueden dejarse de lado por la voluntad de las partes. Y por último, el derecho del trabajo es un derecho que busca integrar a las partes, que protege al trabajador para equilibrar la relación jurídica que tiene con el empleador. No es para otorgar privilegios, sino por eso ahí les puse el símbolo de la balanza, para que esa balanza esté equilibrada para las dos partes, para que ninguna saque ventaja de la otra. Por supuesto que el poder económico que siempre tiene, el que detenta el poder de los medios de producción, obliga a darle al trabajador la protección de las normas laborales, pero siempre buscando el equilibrio, no pasar de un desequilibrio a otro desequilibrio. Bueno, con esto hoy terminamos, espero que haya sido claro, si no me hacen todas las consultas que quieran a través del grupo de WhatsApp. Esta exposición de hoy va acompañada de un trabajito práctico que yo ya les voy a acercar a través del grupo. Y bueno, la semana que viene les vamos a continuar viendo el tema de las leyes laborales más importantes que están vigentes en este momento, como para que tengan una idea de con qué se van a encontrar cuando vayan a trabajar, o los que están trabajando sepan cuál es el marco legal de la actividad que tienen, y también vamos a hablar del contrato de trabajo. Que sigan muy bien y será hasta la próxima.